la mesa tripartita como funciona hoy, de la conversación del salario mínimo y como ha funcionado durante hace muchos años, es el mecanismo ideal para tener ese debate? Estructuralmente está bien, pero en las formas no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe la desconfianza. En Colombia, discutir es fácil. Escuchar, en cambio, exige algo más: tiempo, apertura y, sobre todo, voluntad. Este café cruzado nace justamente de ahí, de sentar a dos orillas distintas en una misma mesa. No para que se convenzan, sino para que se entiendan. Porque en un país atravesado por las diferencias, conversar bien ya es en sí mismo un acto poderoso. Hoy, con Natalia Gutiérrez y Martín Ravelo. Bueno, Martín, qué maravilla tener esta conversación. Gracias, de verdad que con mucha expectativa poder intercambiar opiniones con una persona de tan amplia trayectoria y con un cargo tan importante en el país. Lo mismo, de poder conversar con usted, que lidera una gran organización, y yo creo que lo bonito de estos espacios es que lo que veníamos diciendo, la gente en general cree que hay conversaciones imposibles, y yo creo que lo que nos diferencia, además de pues obviamente de los animales, es que podemos conversar, ¿sí? Y que podemos siempre tener la capacidad de no dejarnos de hablar, así estemos en orillas separadas o estamos en orillas juntas. Nosotros siempre hemos expresado que la solución de un conflicto se da antes, durante o después del conflicto. Sí. Lo más rico es hacerlo antes del conflicto, y la única manera de lograrlo es a través de la conversación. ¿Y qué opina en este momento de cómo está el ambiente en el país? Y si quiere yo después le doy mi opinión desde el sector empresarial, pero es muy importante desde el sector que usted lidera. ¿Cómo están sintiendo el país y cuáles son las preocupaciones? Las tensiones que vive el país de manera transversal, incluyendo por supuesto la tensión coyuntural política, irradia de manera directa a todas las organizaciones, incluyendo las organizaciones sindicales. Nosotros también tenemos esas discusiones internamente, y se puede concluir que hay un ambiente de tensionante polarización. Pero yo, por ejemplo, los he seguido mucho a ustedes, creo que además han hecho unos pronunciamientos de mucha gallardía y de mucha valentía en la mitad de estas discusiones del manejo por ejemplo, de la petrolera más grande del país como es Ecopetrol, y que ustedes lideren una voz activa frente a que tenemos que seguir desarrollando el petróleo, tenemos que seguir desarrollando el gas. Obviamente queremos una transición energética, y de mi parte, del gremio que yo represento, pues también estamos en ese camino, pero todo tiene que ser muy equilibrado, ¿sí? A mí me preocupa mucho que una transición energética acelerada, como la ha querido plantear de alguna forma este gobierno, va a generar un impacto en empleos, en ingresos, en ingresos además de la compañía más grande de la nación y la que más le entrega además utilidades y recursos al gobierno nacional para todos sus planes sociales y para financiar su presupuesto. ¿Cómo es esa conversación allá adentro? Bueno, la historia reza que la Unión Sindical Obrera creó Ecopetrol, ¿sí? Que es el patrimonio público más importante que tenemos en el país. Y la historia del abuso se ha desarrollado a través de lo que nosotros concebimos como la defensa de la empresa. Por eso hemos manifestado de manera reiterada que cuando tenemos ese tipo de dilemas de tipo político, de tipo ideológico, nosotros siempre los resolvemos en favor de la empresa y en favor del sindicato. Y obviamente pues en esta situación no iba a ser la excepción. ¿Sí? Nosotros estamos plenamente convencidos de que hay que realizar una transición energética, pero que debe ser paulatina, sistemática, responsable, pero sobre todo debe ser muy justa. Y bueno, yo quisiera saber cómo la conciben ustedes, ¿sí? Porque en ocasiones nosotros desde la organización sindical
nos sentimos pedaleando solos en ese tipo de posturas. No, a ver, yo creo que desde el sector empresarial y desde el mismo Consejo Gremial que ahora tengo el honor de representar en este momento, hemos sido muy claros en que sí hay que... Todos queremos un mundo mejor, todos queremos un mundo más limpio, todos queremos un mundo más con menos contaminación, pero Colombia es un país que no debería renunciar de una manera radical a los recursos que tiene, ¿sí? Sobre todo porque la energía es hoy transversal a todas las actividades económicas del país, y cuando hablo de energía hablo de gas, hablo de petróleo, hablo de combustibles líquidos, hablo de electricidad, y yo creo que en algún momento de la historia últimamente hemos podido tener encuentros con ustedes bastantes en ciertos temas, ¿sí? ¿Quién se lo imaginaría? Y yo creo que definitivamente cuando las causas son comunes para el bienestar común, pues hace que se acerquen sectores que muchas veces por definición la gente cree que están separados. Y yo ahí me gustaría un poco preguntarle a ustedes cómo ven al sector empresarial de este país, y si quiere arranco yo por entregarle una preocupación muy grande, y es que yo creo que sin empresas no hay bienestar, y no se crea bienestar laboral, no se crea bienestar social, ¿sí? Y desafortunadamente nos han venido satanizando a todos los empresarios de una manera reiterada, incluso con información falsa, con información que no se compadece con la realidad de las empresas, y que sin perjuicio del tema laboral, de las conversaciones sindicales, que en cierta medida, si se dan de una buena manera, son sanas, tienen que existir, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes al sector empresarial en este momento? No, la polarización existente en el país nos debe llevar a entender en todos los sectores que la única manera de bajar esas tensiones es a través de la conversación. Pero no cualquier tipo de conversación, debe ser una conversación franca, ¿sí? Directa, respetuosa, que contribuya al crecimiento de las partes. Los empresarios para el sindicalismo son indispensables, ¿sí? Tal vez los empresarios a través de la historia en el país no han visto al sindicalismo de la misma manera, lo han visto es como un impedimento. Y las naciones más desarrolladas que han logrado profundizar la democratización de los escenarios de discusión política le han apuntado a un sindicalismo fuerte, a un sindicalismo representativo que realmente impulse las políticas de inclusión, porque la violencia es derivada precisamente de la exclusión social. Y si algo hay que reconocer en este momento es que el cambio de metodología de gobierno ha ampliado esas políticas de inclusión, y eso está siendo bien evaluado por el pueblo colombiano en general. Yo creo que ese debe ser el camino, ¿sí? Sin necesidad de desconocer a ningún interviniente, ¿sí? Los empresarios son columna vertebral del desarrollo del país, y bueno, los empresarios tienen la posibilidad de desarrollar su misión empresarial gracias a los trabajadores, y nosotros deberíamos ser ejemplo de relacionamiento para que el resto del país también se relacione de la misma manera. Yo siento de alguna manera que el Estado colombiano y la legislación colombiana y nuestro marco normativo ha abierto unos espacios importantes para que haya conversaciones entre los sindicatos y las empresas. Y francamente yo conozco casos de sindicatos que funcionan de manera maravillosa con las empresas, los acuerdos, las convenciones colectivas, año tras año evolucionan y hay una conversación respetuosa, ¿sí? Seguramente habrá otros casos en los que las situaciones son mucho más difíciles y más tensionantes, pero si yo pudiera llevarle un mensaje a los empresarios de este país de parte de los sindicatos de este país, ¿qué más se están imaginando ustedes? ¿Cuál es el dolor que tienen
frente a esta dinámica de conversación que hay y frente a la desafortunada polarización en la que nos están tratando de poner en estos momentos políticamente. Y lo cierto es que al final, tanto a los sindicatos como a las empresas nos interesa que a los dos nos vaya bien. En absoluto. Nosotros podemos ser ejemplo de relacionamiento. Ajá. ¿Cuánto tiempo luchó esta organización sindical por tener una voz y una representación en la Junta Directiva de Ecopetrol? Uh-huh. Sí, se logró en esta etapa, uh-huh, en este gobierno. Esa profundización de la democratización de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios es la clave. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que si ese ejemplo se logra extrapolar al resto de los sectores que tienen convergencia en su relacionamiento, el país va a avanzar, ¿sí? Sobre todo va a avanzar en la fórmula de distensión de las conversaciones, uh-huh, y de los relacionamientos. El país debe enrutarse en esa vía para seguir profundizando la inclusión social, uh-huh, ¿sí? En la vía de que se democraticen los escenarios, que los trabajadores tengamos voz, que los trabajadores tengamos voto, que seamos escuchados por los empresarios. Vamos a avanzar, porque el corazón del Producto Interno Bruto de este país pues lo tienen los empresarios en mayor porcentaje en sus manos, y eso se da gracias al trabajo que hacemos quienes prestamos los servicios para las empresas. ¿Usted cree que la mesa tripartita como funciona hoy de la conversación del salario mínimo y como ha funcionado durante hace muchos años es el mecanismo ideal para tener ese debate? Estructuralmente está bien, pero en las formas no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la desconfianza. Uh-huh. Permanentemente se genera la desconfianza entre las partes y no permite que se avancen en los acuerdos, y termina convergiendo entonces en un decreto, uh-huh, que no debería ser el resultado de la conversación. Uh-huh. El resultado de la conversación debería ser: estamos de acuerdo, este acuerdo beneficia a las partes, impulsa al país, uh-huh, pero sobre todo envía un mensaje fuerte de carácter democrático al resto de los sectores convergentes en Colombia. Sobre esta última negociación, si usted pudiera dar un balance de qué fue lo que pasó y cuál fue el resultado para ustedes, ¿cuál sería? No, pues el resultado para los trabajadores que ganan un salario mínimo en el país fue, uh-huh, fabuloso. Uh-huh. Obviamente nosotros como uso no tenemos incidencia en ese escenario, uh-huh, pero sabemos que los sectores empresariales quedaron lacerados, ¿sí? Uh-huh. Quedaron molestos por lo que perciben como una imposición, uh-huh, pero precisamente en eso es que se debe avanzar. Nosotros somos ejemplo de ello. Tenemos más de 60 convenciones colectivas de trabajo suscritas con las empresas del sector más importantes. Uh-huh. La más importante de ellas es Ecopetrol. Esas condiciones laborales significan dignificación de la vida de los trabajadores, de sus familias. Uh-huh. Y un trabajador motivado, un trabajador bien tratado, es un trabajador muy eficiente, un trabajador que aporta de manera directa al fortalecimiento y al crecimiento de la empresa. Sí, yo creo que definitivamente aquí somos un solo equipo y definitivamente hay que trabajar para que las personas que están en las empresas sientan amor, porque las personas que no trabajan con amor a sus empresas, pues las empresas tampoco avanzan y crecen, ¿sí? Pero yo creo personalmente que tenemos que trabajar mucho para construir confianza. Nos han roto la confianza y nos han puesto en orillas separadas cuando, por ejemplo, en coyunturas como estas últimas, lo que hemos encontrado es que estamos de acuerdo en el tema del fracking, estamos de acuerdo en que tenemos que seguir explotando los recursos que tenemos en Colombia. Tenemos una genuina preocupación por las finanzas de este país en función de que estamos renunciando a ingresos que podríamos tener supremamente importantes, ingresos que además que le podrían generar mucho bienestar a la población. ¿Qué más cree que tendríamos que trabajar como para poder encontrar una conversación más tranquila y menos polarizada? El sector energético, Natalia, es ejemplo palpable de ello.
Fíjese, lo dijiste, parecía imposible que tuviésemos tanta sinergia. Y hoy, sin proponérnoslo, la hemos encontrado. Porque estamos totalmente convencidos de que hay que hacer una transición energética. Pero también estamos supremamente convencidos de que hay que seguir explotando la riqueza que tenemos en el subsuelo en este país, porque requerimos seguir dándole rienda suelta al desarrollo de la matriz energética nacional. Es sencillo, si las partes, si los trabajadores, si los empresarios establecemos esa sinergia en los temas estructurales, lo demás termina siendo carpintería. ¿Sí? Si las empresas crecen, si las empresas se robustecen, en este caso una empresa de carácter público como Ecopetrol incrementa sus utilidades, incrementa sus transferencias a la nación, pues eso trae desarrollo y buena parte de ese desarrollo termina impactando de manera directa a los trabajadores, que somos los generadores de la riqueza. Esos son los tipos de conversaciones sobre los temas estructurales que debemos tener nosotros de manera franca y que eso se irradie al resto del país. ¿Qué sería lo que ustedes tienen en su lista de regalos, como dicen por ahí, para el próximo gobierno? No, nosotros necesitamos que se fortalezca la seguridad y la soberanía energética de Colombia. La energía más costosa es la que no se produce. La que no se tiene, sí. Y el mundo geopolítico está hablando, ¿sí? Nos está hablando Europa, que están reactivando los taladros, están reactivando las plantas nucleares. Se van a llevar todo para Venezuela. Están reactivando las plantas térmicas a base de carbón. Nos está hablando el Medio Oriente, ¿sí? La guerra no es por democracia, la guerra es por energía, por el control de la energía. Nos habló el caso de Venezuela, el pueblo cubano está pasando una situación aterradora, terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependen de que otro país les suministre la energía. La soberanía energética para Colombia debe ser de primer orden. Necesitamos fortalecer la industria del petróleo y del gas, necesitamos fortalecer a Ecopetrol como el pilar fundamental de nuestro presupuesto, reivindicar los derechos de los territorios, porque la transición no solamente es energética, la transición también es socioeconómica para esos territorios que históricamente han dependido del extractivismo. Y debe ser justa esa transición con los trabajadores y respetuosa con los derechos de los trabajadores que hemos construido con tanto sacrificio. ¿Cómo construimos confianza? Hablando, conversando. ¿Tomando más café? Sí, de acuerdo. ¿De qué más? No, yo sí quisiera saber cómo están leyendo los empresarios al nivel de dirección que tú representas a un sindicato como la USO. No, a ver, yo creo que las formas de asociación, además que por ley y por constitución, pues existen y hay que darles todas las garantías. Van a ser siempre un mecanismo para poder llegar a encuentros. A mí lo que me preocupa mucho es que nos estemos radicalizando y que nos estemos radicalizando a puntos en los que no podemos llegar a hablar. Y ya cuando no estamos teniendo una conversación, no vamos a encontrar cómo resolver las diferencias que tenemos, o en algunos casos ni siquiera hemos llegado a tener las conversaciones simplemente por un tema de prevención. Entonces, yo creo que el tejido empresarial del país, de todos los sectores, en general está todo muy concentrado y entienden muy bien que tenemos que tener bienestar social, ¿sí? Porque si no se irradia el bienestar social alrededor de las regiones, de donde están las empresas, de donde crecen los negocios, esos son matrimonios que son matrimonios de toda la vida, ¿sí? Y si una empresa llega entendiendo que también tiene que haber bienestar alrededor de la geografía a la que llegue, y que las personas, los trabajadores, las comunidades, las familias
también entiendan que es muy importante que a las empresas les vaya bien. Yo creo que vamos a tener muchos puntos de encuentro, ¿sí? A mí lo que por ejemplo me ha preocupado mucho en el sector minero energético es que hemos llegado a un punto de polarización en el que ya ni siquiera en algunos lugares del país se quiere dejar llegar a las empresas, se quiere dejar hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Y yo creo que ahí nos estamos equivocando mucho. Y desafortunadamente también llega información incompleta, llega información imprecisa a las comunidades, de tal forma que no están generando ese ambiente para que las empresas lleguen, para que se puedan construir los proyectos. Tenemos una línea de transmisión que teníamos que haber construido hace ya por lo menos 5 años, en el que tenemos energía represada que no ha entrado porque tampoco hemos podido construir los parques, porque las comunidades simplemente se niegan rotundamente a la llegada de las empresas. Entonces, ¿cómo cree que los sindicatos y las organizaciones que usted representa podrían ayudarnos a bajarle el volumen 3 punticos a esas dinámicas? ¿Qué cree que podemos proponer para poder seguir teniendo estas conversaciones más a menudo, entre más sectores, donde nos podamos oír, porque dejamos de oírnos? Sí, por primera vez nosotros fuimos invitados a un comité que se llamó el Comité Interinstitucional, que fue convocado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo creo que ese ejemplo que se quedó ahí como a la mitad, debería llevarse a las zonas, a las regiones, a los territorios, para que esas conversaciones se den a ese nivel y nos anticipemos, no lleguemos allá con el proyecto a decir vamos a generar tantas vacantes, vamos a generar tantos bienes y servicios, pero la inmensa mayoría de la población que no se ve impactada por las vacantes y los bienes y servicios pues se sienten excluidos. Entonces ahí se resume la conversación para mí que hemos tenido. Inclusión, ¿sí? Hay que incluir en las conversaciones, incluir en los impactos, incluir en las consecuencias positivas a la gente en los territorios. Incluir para generar confianza. Así es. Bueno, yo me llevo esa tarea. Lo mismo por ese lado. No, pues. Que podamos conversar más. Todo el ejercicio. No, nosotros estamos en un proceso de transformación. Creemos que podemos convertirnos en ejemplo de este tipo de relacionamientos y apostarle al crecimiento y al desarrollo del país, ¿no? De eso se trata. Que encontremos los objetivos comunes, que seguramente tenemos muchos, porque ahí estamos siempre en el mismo equipo. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Un gusto. Muchas gracias. A ti, Natalia.